buscar Proverbios capítulo 27. Como decía recién, como son 31 capítulos, uno puede leer un capítulo por día. Es decir, si hoy es día 5, puede leer Proverbios 5. Pero esta vez vamos a leer Proverbios 27. No todos. Hay algunos principios que quería compartirles en esta tarde. Uno tiene que ver con la insistencia. Hay que ver la insistencia negativa y la insistencia positiva. En definitiva, la insistencia siempre trae resultados. Pero Salomón, en el versículo 15 del capítulo 27, si bien habla de género, porque habla de la mujer, yo quisiera ampliar, porque esto es tanto para el varón como para la mujer. Y después tiene que ver con la economía. ¿A quién no nos afecta la economía para bien y para mal? Para mal, cuando usamos mal el dinero, se va y uno dice, ¿cómo llegué a 20, 25 del mes y ya no tengo plata? A veces, pocas veces, nos tomamos el hábito de hacer un cuadernito y poner gastos, entrada y salida, ¿no? Pero sería bueno como ejercicio, porque a veces uno sabe en qué se gastó la plata. Y entonces cuando uno hace un balance y dice, bueno, entró tanto, gasté tanto, y hace la cuenta y sabe en qué se gastó. Pero también tiene que ver con la economía del tiempo. A veces uno malgasta el tiempo y el tiempo no se recupera. Por ahí la plata sí, pero el tiempo que uno perdió no se recupera. Yo siempre le digo a los jóvenes que aprovechen a estudiar, porque no es lo mismo estudiar cuando uno ya tiene hijos que cuando uno es soltero. Si tiene menos responsabilidades, ¿no? Nunca es tarde para estudiar, pero sí se hace más difícil. Y sobre todo cuando hay otros compromisos cotidianos, ¿no? En el capítulo 27, versículo 15, dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento. Es decir, ¿cómo hacemos para frenar el viento? O sujetar el aceite en la mano derecha. Acá habla de aspecto negativo, habla de la mujer, pero también va para el hombre, ¿no? Es decir, ¿vieron las personas que te hablan y te hablan y te hablan y te machaca? Y llega un momento que uno dice, como decía el profesor Girafaldi al Chavo, ¡basta! ¿No? Porque no sabe, escucha. Hay un refrán en la escuela que usábamos antiguamente que dice que la letra entra con sangre, ¿no? Es como que de tanto machacar uno termina aprendiendo. Hoy hablando con una persona, con una letrada, una abogada, me decía que dos tribunales importantes de Gran Buenos Aires tuvieron que clausurarlo por un tiempo porque se venía abajo el edificio. Y el edificio se venía abajo porque estaba cargado de papeleo. Y yo me venía esto a la mente, ¿no? El papel es algo liviano, porque uno agarra una hoja de papel y no tiene peso. Pero la cantidad de papel produce que hasta un edificio se pueda derrumbar. Fíjense en qué cosa, ¿no? Algo tan liviano como el papel tiene el poder cuando está acumulado. Y me decía esta abogada hoy que tuvieron que clausurar por un tiempo porque los cimientos de los tribunales, todas las causas tienen más o menos 20 años. Los 20 años prescriben, pero no queman los papeles, sino que los llevan a un tribunal principal donde tiene muchos pisos. Y tuvieron que apuntalarlo porque se venía abajo los pisos. Estoy hablando de un edificio hecho en concreto, con losa. Sin embargo, la cantidad de peso de papel no soportó ese lugar. Y cuando yo leía esto de Salomón, ¿no? Que pueden ser palabras
permanentes, pero son como goteras. Y dice que la gota perfora la piedra. Esto es en el aspecto negativo, ¿no? Yo una vez tuve que atender a una pareja, hace muchos años de esto, pero a veces lo cuento porque a mí me dejó muy marcado la experiencia, donde él era violento de cuerpo físico y ella era violenta de lengua. Entonces ella decía, me pega a él. Y yo le decía, sí, pero vos le pegás primero. ¿Y cómo le pego yo? Si yo no levanto la mano. Sí, pero tenés una lengua filosa que cuando hablas empieza a lastimar, y el otro, como no tiene el argumento para refutarte, usa la violencia. Ninguna de las dos está bien, ¿no? Santiago dice en la Biblia que la lengua es como un fósforo que prende un incendio. Es chiquita, pero es muy hiriente. Y acá la figura que usa Salomón habla de la mujer, pero también vamos a ampliar el concepto también para el varón, que es permanentemente insistente. Ahora, eso en el aspecto negativo. El aspecto positivo también tiene esto mucho jugo para exprimir. Porque a veces, sobre todo los que somos padres, muchas veces le decimos a los hijos, yo voy a hablar de yo como hijo. Cuando yo era hijo de mi papá siempre decía todos los días, era una letanía, todos los días, no deje la luz prendida, apagala, no deje la luz prendida, apagala. Y yo digo, oh, qué hincha, todos los días me dice lo mismo. Llegó un momento que en mi edad de adulto empecé yo a apagar la luz porque me doy cuenta que de tanto machacarme me grabó acá en el chip, en la memoria, una frase que no me la olvido más. No deje la luz prendida si no la vas a usar. Entonces, la repetición no es mala ni buena, sino depende de cómo está direccionada. Jesús habla de la repetición como algo positivo también. Dice, pedir y se os dará. Golpear y se abrirá. Hace muchos años, yo conocí a un pastor que ahora está con la presencia del Señor, Pastor Robles. El Pastor Robles era un pastor que fue uno de los primeros que estuvo en televisión en un programa que se llamaba La Fe del Hombre. Me acuerdo que estaba en Canal 7. Y un día tuve la oportunidad de conocerlo en la casa, nos invitó a comer, y entonces le pregunté, ¿cómo pudiste pagar un canal de televisión? Porque un programa de televisión es caro. Y estoy hablando de hace muchos años atrás, donde la iglesia evangélica todavía no estaba muy de moda en televisión. Y entonces él me dijo, yo no pagué, me lo ofrecieron gratis. Oh, sorpresa. Peor todavía. Media hora tenía él los domingos, donde tenía un programa llamado La Fe del Hombre, y entonces me decía, mirá las cosas como hace Dios. Yo estaba en Centroamérica, no me acuerdo en qué región, y dice que por un problema que hubo en ese lugar, él terminó preso, pero no por delincuencia, sino por una confusión que hubo. Tuvo una semana detenido en una cárcel en Centroamérica, y enfrente de la... ¿Vieron esas cárceles de pueblo? No son cárceles como en los institutos carcelarios, sino que son cárceles de comisaría. Entonces, enfrente de ella estaba en un calabozo una mujer. Y esta mujer estaba muy deprimida. Y entonces él le decía todos los días, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Nada más, confía en Dios. Y la mujer dice, bueno, de tanto que usted me dice, confía en Dios, voy a empezar a confiar en Dios. ¿Y cómo lo voy a conocer a Dios? Entonces él tenía una Biblia y se la pasó por la celda, le pidió permiso al carcelero y le dio la Biblia, y la mujer se la quedó con la Biblia. Nunca más la vio. Pero en esa Biblia tenía el teléfono de su casa y sus datos personales, el pastor. A los años, pasaron 2 o 3 años, dice que lo llama por teléfono y dice, ¿quién habla? Dice, fulana de tal. ¿Quién es usted? Dice, usted no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de usted. Tuvimos los 2 presos
Y usted me decía que tenga fe, que tenga ánimo, todos los días de la prisión. Y yo leí este libro que usted me regaló, me convertí, acepté al Señor, y le voy a decir una sorpresa, mi esposo es el director del Canal 7. Entonces yo voy a hablar para que usted tenga un programa en televisión gratis. Y por 2 años tuvo un programa gratis que no tuvo que pagar para estar en el aire. Fíjense, una palabra de insistencia caló tan profundo en esta mujer que se convirtió y a su vez Dios le abrió una puerta para que tenga un programa de televisión. Gloria a Dios. Entonces, a veces somos insistentes, somos acusados de ser un poquito pesaditos, pero siempre es por el bien del otro. Amén. Entonces, yo agradezco cuando mi papá me predicaba que tenía que administrar la luz, pero no solamente eso, muchas cosas me dijo, que tarde o temprano es como que quedaron en mi consciente y en el momento justo, cuando yo maduré, la puse poder en obra. La vida es así, es una constante comunicación y lo que nosotros sembramos, algún día lo vamos a cosechar. Amén. ¿Amén? El versículo 18 tiene que ver con la administración. Dice, quien cuida la higuera comerá de sus frutos. Hoy hablamos con la hermana, con Lidia, de qué lindo es cuando crece un fruto en la casa, ¿no? Un tomate, una lechuga, ¿no? Nosotros no somos expertos en eso, yo al menos no soy experto en eso. A veces se me embichan, a veces se me secan, pero cuando como un tomate que sale de la planta de mi casa, le encuentro otro gusto. Y yo me imagino en esta figura de que aquel que cuida las cosas realmente las valoriza. Porque por eso a veces nosotros cuando no tenemos y tenemos un poquito, lo valorizamos. Aquel que nace en cuna de oro y que no tuvo nunca que sacrificarse con nada, bueno, quizás no le da importancia. Pero cuando nosotros adquirimos algo, aunque sea algo chico, le damos otro valor. El valor es muy diferente al precio. El precio lo pone el comerciante. El valor es algo que uno lo tiene en su corazón. Mi tía Manuela, que falleció, yo mucho tiempo me crié con ella, era la hermana de mi mamá, y ella, por ejemplo, decía, mira este mate, y era un mate esos de calabaza, ¿no? Y decía, esto vale 2 pesos, no vale nada, pero para mí tiene un valor incalculable porque era de mi abuelo. Entonces, en la feria no me van a pagar nada si lo vendo, pero para mí tiene un valor. Y ahí me enseñó lo que era el valor y el precio. El precio es algo que le pone a alguien que vende, pero el valor es algo que no tiene precio, que está dentro del corazón de uno. Entonces dice Salomón, que el que cuida de su higuera comerá de su fruto. La palabra cuidar tiene que ver con administrar. La administración es un don que hay que pedírselo a Dios, sabiduría. Por eso siempre decimos que Salomón le pidió a Dios, antes de plata, sabiduría. Él fue un rey muy rico, pero cuando él era joven, se le acerca a Dios en un sueño y en ese lugar le dice, ¿qué querés? Y él le dice, dame sabiduría. Y Dios le premia, le dice, como no me pediste dinero, me pediste sabiduría, yo te voy a dar dinero. Porque si vos buscas la sabiduría, dice en el capítulo 8 de Proverbios, busca la sabiduría. Buscala de temprano. Porque con sabiduría vas a administrar el dinero, vas a administrar tus tiempos, vas a administrar tu casa, vas a administrar tu vida. La sabiduría es la base de todo. No tiene nada que ver con lo intelectual. La sabiduría pasa por la experiencia que Dios nos da en cuanto a las cosas prácticas. Hoy le llamamos sentido común. Por ejemplo, el saber administrar nuestra vida tiene que ver con sentido común. Yo conocí personas que quizás no tuvieron la oportunidad de estudiar en la escuela, ni terminar el secundario, pero tenían una sabiduría tremenda porque sabían cómo manejar el tiempo. Y hay personas que son letrados en la facultad, pero sin embargo son despilfarros, no saben cómo administrar su tiempo. Y lo más valioso que tenemos es el tiempo. Por eso a veces, cuando a mí me gusta mucho la puntualidad, es una naturaleza mía, no quiere decir que sea para todos igual, pero yo creo que cuando uno es puntual está valorizando el tiempo del otro. Porque quiere decir, yo voy a esta hora porque yo sé que tu tiempo vale.
Pero no solamente el tiempo para las cosas, sino el tiempo para la vida. Vieron que hay personas que yo las admiro, son muy disciplinadas, a las 8 se levantan o a las 7 se levantan, trabajan o hacen esto, sea en la casa, sea lo que fuera, y administran los tiempos, ¿no? Y hay otros que dicen, bueno, ¿a qué hora comer? ¿Y qué sé yo? Cuando tengo hambre. Y está bueno comer cuando uno tiene hambre, pero qué bueno decir, bueno, voy a comer de 12 a 1 o de 1 a 2. Porque si un día como a las 4, otro día como a la 1, otro día como a las 8, mi organismo no se va a disciplinar, porque el organismo necesita de un tiempo. Es decir, la naturaleza tiene tiempo. Aquellos se ríen porque se dicen así, pero pasa eso, uno tiene que administrar los tiempos. ¿Cuándo voy a trabajar? Ahí cuando tengo ganas, sí, va a durar mucho el trabajo. Tenés que cumplir horarios, tiempos. Cuando uno, miren, ustedes saben que yo estudié en un seminario católico, estudiaba para cura, nunca llegué a ser cura, pero tampoco tengo cura, siempre digo lo mismo, ¿no? Y nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana. Y no es que nos levantamos al cohete, nos levantamos porque teníamos que tener una hora de oración, una hora de lectura bíblica, y después el desayuno, y después teníamos la materia. Comíamos a la 1, de 2 a 3 un descanso, y después seguí estudiando hasta la noche. Y yo digo, al final estoy invirtiendo más el tiempo que antes cuando estaba en la calle, porque estaba encerrado en un seminario y no me dejaban pasar un minuto. Pero yo valoré una cosa, que los tiempos son preciosos. Y cuando uno los administra, los valoriza más, ¿no? Por eso nosotros tenemos que administrar el tiempo, porque la vida pasa. Y qué feo cuando uno llega a los 70, 80 años y dice, al final mi tiempo lo perdí, ¿no? Tiempo perdido. Otro cuento me acuerdo. Había una maestra dando clases. Hoy es una noche de cuento. Había una maestra dando clases que también era feita, pobre. Y entonces le dice, vamos a conjugar verbos. A ver, Juancito dice, yo iré al mercado. ¿Qué tiempo es? Se queda pensando Juancito. Yo iré al mercado, dice. Ah, tiempo futuro, muy bien, dice. A ver, yo fui a la feria, ¿qué tiempo es? Yo fui a la feria. A ver vos, Rosita, le dice. Y Rosita la mira y dice, yo fui a la feria. Tiempo pasado, muy bien, Rosita. Y había un Jaimito, como en todos los cuentos, de esos pícaros, ¿no? Dice, a ver Jaimito, dice, yo busco novio, ¿qué tiempo es? Dice, tiempo perdido. Bueno, cierro paréntesis. El tiempo hay que administrar. Y por último, vamos al 23 hasta el final. Del 25 al 23 hasta el final, dice, ¿lo encontraron? Seguimos con el 27. Del versículo 23 hasta el final, hasta el 27. Esta es una lectura capicúa, empieza con capítulo 27 y termina en 27. Dice, versículo 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Mira con cuidado por tu rebaño, porque las riquezas no duran para siempre. Voy a detenerme acá. Esto no solamente está limitado al pastor, me refiero al pastor de la iglesia, ¿no? Sino tiene que ver con esto es un lenguaje pastoril, que tiene que ver con la gente que trabaja en el campo. La gente que trabaja en el campo, ¿qué tiene? Cosecha, lo que planta, ¿sí? Pero también tiene animales. Y le está diciendo al labrador, cuida tus animales porque te dan de comer. Porque la plata se va, pero el capital es lo que perdura. ¿Se entiende? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de acá de la calle. Si yo tengo un auto y lo trabajo como remis, es mi capital que me da de comer. Si yo lo maltrato, no lo mantengo, no le hago las cosas que corresponde a un auto, se desvaloriza. Entonces, ¿de qué vale que yo un día gane mucho dinero haciendo remis con el auto si yo no lo cuido? Gané ese día, pero ese dinero se evapora. Pero en cambio, si yo lo cuido, mantengo el capital. Entonces, acá Dios está diciendo algo muy importante, que es
aquellas cosas que nos dan el sustento. Por ejemplo, el que canta tiene que cuidar la voz, porque es su capital, porque vive de eso. El abogado, yo hoy estaba en tribunales y la verdad que me quedaba perplejo cómo hablan los abogados, ¿no? Porque tienen ese don de la palabra, y hablan, y yo los miraba a uno y a otro y digo, la pucha, estos se quedan sin voz y sonaron, porque no creo que hablen por gesto, ¿no? Pero es su capital. Ellos tienen que administrar esos que Dios les dio, que es ese don, ¿no? O por ejemplo, no sé, qué sé yo, cualquier cosa que nosotros hagamos tenemos que valorizarlo. La otra vez se iba con la moto y vi la primera vez que veo un barrendero que le faltaba una mano. Y estaba barriendo, con una mano tenía la escoba y con la otra el nudillo, hacía así, se la arreglaba. Digo, la pucha, a veces yo con dos manos soy inútil, y este hombre con una mano y media estaba barriendo la calle. Y entonces en un momento vi que él con mucho amor hacía eso, y digo, claro, su capital es el trabajo que tiene ahora. Y no dice, me falta una mano, yo no sirvo para barrer. Se la ingeniaba para barrer. Y yo me quedé boquiabierto, porque digo, hay personas que todos tenemos acá, creo que nos falta ningún miembro, tenemos todos los miembros, y sin embargo no los potenciamos, no los usamos. Basta que alguien le pierda un miembro para decir, bueno, lo que tengo lo voy a usar, lo voy a administrar para bien. Por eso dice, mira con cuidado tu rebaño, conoce el estado de tus ovejas, es decir, ¿cuál es tu rebaño? ¿Cuáles son tus ovejas? ¿Cuál es tu capital? ¿En qué sos bueno? ¿Sos buena? Son todas mujeres, así que somos buenas. Hay muchas cosas, acá ha ido enfermera, bueno, ama de casa, futuras mamás, hace poquito. Todos tenemos acá, ya la hermana con mucha experiencia, todos tenemos un capital. A veces son nuestros hijos, a veces son nuestro trabajo, a veces la vocación. Cuando yo estaba en la escuela trabajando, me acuerdo que venía la RT y nos miraba la garganta, porque hay uno de los cánceres que agarra la garganta es por el uso de la voz, porque un maestro tiene que hablar todo el día. Y a veces por el estado nervioso tienen que hasta gritar, porque hay alumnos que se sacan. Entonces venía el médico y te revisaba la garganta, porque era nuestro capital. Que si transmitíamos, comunicábamos la enseñanza a través de las cuerdas vocales. Y me llamó la atención cómo nos cuidaban en ese aspecto. No tanto la comida, no era como decía la otra vez, no era un desfile de belleza. Había maestros gordos y maestros flacos, pero el capital era la cuerda vocal, es decir, dar lo mejor para transmitir lo mejor. Y así es la vida. Y después dice, fíjense, el versículo 26, los corderos son para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo. La abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento y mantenimiento de tu casa. Acá está hablando de las provisiones. Y para el sustento de tus criadas. Fíjense cómo Dios, a través de esta sabiduría práctica y sencilla, va valorizando cada cosa que tenemos. Por eso, la abundancia mal administrada trae muchas veces aparejada las consecuencias del fracaso. Lo voy a poner con ejemplo. Una vez cuando yo era joven, allá en mi barrio Chingolo, había una familia que tenía pocas cosas. Tenían una olla que la usaban para calentarse porque no tenían agua caliente y esas cosas, ¿no? Uno valoriza las cosas cuando las empieza a tener. Pero tenía una olla así tipo puchero que la usaban a la mañana para calentarse y para bañarse. La misma olla, después la lavaban, por supuesto, cocinaban. Y tenía una olla más chiquita que la usaban como pavas, y ni siquiera tenían pavas, tenía una ollita chiquita que la usaban como pavas y te cebaban mate. El mate era una taza diferente y una bombilla. Pero yo lo que no me olvido más es con qué amor las pocas cosas que tenían la usaban. Entonces eran muy pulcros, la ama de casa, venía el marido, tenían 3 sillas, eran 4, y la cuarta silla era un cajón de manzana. Todavía no habían juntado para comprarse. Eran muy pobres, pero eran limpios porque tenían la casa limpia,
pulcro y bien administrado lo poco que tenía. El día del cumpleaños de Doña Dora, si me acuerdo que entre todos los jóvenes le regalamos un grabador chiquito así, esos grabadores que se usaban antes. Recién empezaba a salir el pasacassette. Y se puso a llorar como si hubiese ganado la grande. Digo, pucha, un grabador que nos costó 2 pesos entre todos. Pero ahí me di cuenta cómo la persona valoriza cuando le falta algo. Y ese algo lo usa para bien. Años usó ese grabador. Usted usaba el compás, usaba otro tipo de cosas, pero para ella era su tesoro. Y lo limpiaba todos los días. En mi grabador ya ni cinta tenía, se enganchaba la cinta, me acuerdo que era un desastre. Pero el de ella, perfecto, como el primer día. Y yo aprendí una cosa, empezó a valorar en lo poco y Dios le puso en lo mucho. Porque cuando vos cuidas lo poco, Dios te valoriza en lo mucho. Cuando ahorrás centavitos para algo, decís, esto valió la pena. Entonces acá dice, las cabras sirven para esto, las vacas sirven para lo otro, pero todo es para un propósito, para el servicio de lo que vos usás. Entonces, Proverbios dice en otro, y acá termino el mensaje, en otro lugar dice, Señor, no me des excesivo, cosa que yo me olvide de vos. Porque la gente cuando empieza a tener la bendición de Dios se olvida de Dios. Y dice, no me des poco para que robe. Porque cuando uno está apremiado, no digo que va a robar con un revólver, pero a veces empieza a engañarse. Entonces dice, dame lo justo y necesario para cada día, para vivir bien. En la misma línea de pensamiento, Pablo le dice a Timoteo, disfrutá con lo que tenés. Tenés ropa, disfrutala. Tenés casa alquilada o tuya, disfrutala. Tenés trabajo, disfrutalo. Pero hacelo con contentamiento, hacelo con alegría. No te quejes por lo que te falta, sino bendecir por lo que tenés. Porque si vos bendecís lo que tenés, Dios te va a bendecir lo que te falta. Pero si vos te quejas por lo que te falta, nunca vas a estar feliz. Porque la vida insatisfecha es la vida desgraciada de aquel que nunca se conforma con lo que tiene. Termina diciendo Pablo, den gracias a Dios en todo. Amén. Den gracias a Dios. Amén. Sea poco, sea mucho. Sea en un mate chiquito, un mate de loza, un mate de calabaza, disfrutar. Sea una bicicleta, una moto, un coche o las piernas, disfrutar. Pues tenés piernas para caminar. Sea un ranchito, una tapera o una mansión, disfrutarla. Sea el que tenés al lado o la que tenés al lado, que Dios te la dio, no maldiga, disfrutarlo. Se jodea. Porque Dios te lo dio. Ay, yo tengo este pero quisiera Brad Pitt, pero no tenés a Brad Pitt, tenés a este. Porque Dios es así, Dios te da lo justo. Y si en este momento no tenés al príncipe, no tenés la princesa, bueno, acá, pero no tenés los logros, tus proyectos, todo llega. Todo llega, después no llega a no saber qué hacer. Pero todo llega. Amén. Todo llega. Por eso creo que lo más lindo de la vida es bendecir el momento presente. Bendecir las palabras que a veces usamos, aunque muchas veces los demás piensan que son palabras insistentes. Este hombre, este pastor, en una cárcel bastó con una palabra cotidiana para que se convierta en una mujer, le ofrezca un canal de televisión, pero sobre todo su vida fue cambiada por Cristo Jesús. Amén. No dejemos de sembrar. Vamos a orar. Padre, gracias por este principio de Proverbios de Salomón, donde nos enseña a vivir la vida, a disfrutarla en lo poco, en lo mucho, en lo que tenemos. Quita de nosotros toda ambición desmedida, ambición que nos lleva muchas veces a caminos de perdición. Ayúdanos a entender que lo que nos diste es para un propósito, el trabajo, el hogar, la familia. Señor, que podamos valorizar a los seres queridos que nos rodean, porque va a ser triste valorizarlos cuando no estemos.
Ayúdanos a entender que tenemos una vida, un propósito, un proyecto. Que podamos, como Salomón, cuidar de los bienes que nos diste. No importa la cantidad, sino el amor que le ponemos hacia esas cosas. Señor, gracias por todo. Gracias por esta palabra, la bendecimos y que cale hondo en nuestro corazón y dé muchos frutos. En el nombre de Jesús. Amén.